Hola, buenas tardes. En este foro, el día de hoy vamos a hablar sobre las posturas políticas de su contexto social y económico dentro del tema El mundo unipolar. Los personajes que participarán el día de hoy serán el señor Ronald, el señor Gorbachev y el señor Bush. El día de hoy comenzaremos en el ámbito social de cada uno de los personajes. A continuación, el señor Ronald. Anuncié un nuevo proyecto para terminar con la crisis que se desató desde 1973 en Estados Unidos. Mi proyecto implica cambiar por completo el rumbo económico mediante el abandono del estado de bienestar y adoptar el neoliberalismo. En el periodo de diciembre de 1982 a junio de 1990, mi política económica creó más de 21 millones de empleos. En 1985, mis ministros de Economía y yo introdujimos las reformas necesarias de lo que sería conocido como perestroika. La perestroika, una reforma basada en la reestructuración del sistema económico llevada a cabo en la Unión Soviética en la década de 1980. Cuando en 1985 fui elegido secretario general y me convertí en el máximo dirigente soviético. En la reunión del Comité Central del PCUS de abril de 1985, se decidió poner en práctica dicha reforma. El programa consistía en convertir a la Unión Soviética en 500 días en una economía de mercado, dando lugar a aperturas económicas y relaciones con Occidente. Se aceptó la propiedad privada en artículos personales básicos. También levantábamos serias dudas de viabilidad tecnológica, puesto que el primer ensayo de intercepción en un misil Atente en octubre de 1999 había salido bien, pero los demás en enero y en julio del 2000 contribuyeron un franco inducido en el ínclito de declarar un suspenso y el proyecto a trasladar la densidad del proseguirlo a sus sectores de las urnas. Finalmente, aseguré que tampoco se iban a extimir los gastos de defensa, también todo a la vez que el mundo se percibieran viejos y nuevos peligros para la seguridad de Estados Unidos. Gracias por eso. Ahora pasaremos con el ámbito político, el cual se refiere al conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en su entorno histórico y cultural. Estos se van a caracterizar por cierto grado de interdependencia recíproca, que se expresa en las prácticas, hábitos, rituales y reglas no escritas que organizan la competencia por el poder político entre los actores, específicamente entre la clase política. Adelante. Adoptó una postura de política exterior audaz contra la Unión Soviética y el comunismo en general. No tengo miedo de que el mundo conozca mis puntos de vista. Mi idea es elaborar una política exterior en extremo agresiva contra el enemigo soviético y aquellos que se enfrentan en América Latina. Me presento como un transformador del sistema soviético e impulsé las polémicas reformas conocidas como Glasnost, que consistía en eliminar los resabios de la depresión estalinista y darle más libertad de expresión y religión a los ciudadanos, que consistía en dejar el control del gobierno sobre la economía soviética. La perestroika iba completada por la Glasnost, una política de apertura hacia los medios de comunicación con transparencia informativa, permitiendo la libertad de expresión y de opinión, al contrario que en la etapa anterior, caracterizada por la represión hacia los contrarios al sistema. Yo aporté la ley que ningún niño se quede atrás, instituyendo estándares de evaluación y un plan de estudios nacionales, y a las fuerzas del orden público una controversia liberal, sin que precedentes para abordar las amenazas territoriales. De igual forma, la ley Modernizaciones de Medicare de 2003,
cree nuevos beneficios. Esa fue la mayor expansión de beneficios de Medicare desde la creación del programa en 1965. Muchas gracias por esos datos. Continuemos con el ámbito económico, que es el estudio de los modos de organización y distribución de los bienes escasos que cada sociedad requiere y por ende produce o adquiere mediante diferentes estrategias, de modo de satisfacer la mayor cantidad de demanda a partir de un número finito de bienes tangibles o intangibles. Implemento políticas basadas en la conocida como economía del lado de la oferta, buscando estimular la economía con reducciones de impuestos a largo plazo y cruzando fronteras. Las políticas se basan en que el crecimiento económico se dará cuando las tasas marginales de impuestos sean lo bastante bajas como para estimular la inversión, lo cual entonces conducirá a un creciente desarrollo económico, altos niveles de empleo y salarios. La perestroika, instaurada en la Unión Soviética, que por supuesto prometió grandes cosas para los ciudadanos, según los ciudadanos, dicen que esta decisión provocó la escasez y la necesidad de subvención, lo que empeoró su situación y la del tesoro público, siendo esto una total mentira. De igual manera, ayudé a detener una epidemia de SIDA-VIH en África. Para cuando yo dejara el cargo en junio de 2009, el plan de emergencia que hice para el alivio del SIDA tramité más de 21 millones de personas, así como también los análisis y el accesorio para más de 57 millones. Por lo consiguiente, tuve la iniciativa contra la malaria, un programa de casi 12 millones para combatir las infecciones de malaria en 15 países africanos con el objetivo de reducir las muertes para la malaria a la mitad, intentando impulsar la economía global. Mi administración incrementó el número de acuerdos de libre comercio de Estados Unidos de 3 a 17 e invertí 700 mil millones en 13 países asociados. Como ya escuchamos, un mundo unipolar se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, luchar contra algún problema, pelear contra una batalla u otras cosas. Estos pueden ser países de un mismo continente o de diferentes, los cuales se pueden basar en diferentes aspectos, como algunos mencionados, la economía, la sociopolítica, entre otros. Y esto fue todo por este foro de personajes históricos. Muchas gracias por su atención.